Alintuta, buenas noches, y estamos aquí para empezar nuestras clases correspondientes del día de hoy. Alintuta, ¿me escuchan? Manacho, Ari, cosa. Allen, Allen, Alientuta yachachi. Alintuta, ya. Jalarizunchis. Hasta ahora hemos avanzado varios temas ya. Hemos conocido bastantes pronombres interrogativos, ¿eh? Y si se dan cuenta, todo el quechua va girando en torno a esos pronombres interrogativos. Entonces, en esta ocasión, estimados amigos, para todos, nos toca trabajar otro pronombre interrogativo. Pero antes de ello, hay que dar o hay que un poquito conocer cuáles son los pronombres que hemos estado trabajando durante este tiempo. Hemos trabajado el pi, ¿ya? Luego hemos trabajado el ima, ¿ya? Y hemos trabajado el mai. Hemos trabajado este grupo de pronombres interrogativos. Y cada uno de estos tiene su manera de utilizar. Tiene algunos recursos que vamos a utilizar para cada uno de estos. Entonces, mira, viendo esto, ¿ya? Que pues pi, mai, ima. Entonces, nuestro trabajo esta semana ha sido conocer cada uno de, o durante este tiempo ha sido conocer cada uno de estos. Entonces, pi, totalmente para personas. Hemos aprendido, ¿eh? Siempre vamos a utilizar personas. Dentro de personas hemos utilizado profesiones, ¿ya? Ahora, en el segundo caso, para el IMA, hemos trabajado con objetos y verbos. Ese ha sido, o ese es el recurso que nosotros utilizamos para poder, en este caso, respondernos a cada una de estas preguntas. Pita, mamaita, piwan, mamaiwan, pipa, mamaipa. Y siempre hemos utilizado. ¿Entendido? Ahora, en el caso del MAI, IMA digo, hemos utilizado IMATA, ¿qué cosa? IMAPA, ¿para qué? Siempre para situaciones, para verbos, para objetos, ¿ya? Y el caso del MAI, hemos utilizado lugares o centros laborales. Aquí hay algo más, ¿eh? Em, ya, está bien, hasta ahí. Estimados amigos, todo esto hemos estado avanzando, ¿eh? Y también los sufijos. Hemos avanzado el sufijo ta, hemos avanzado el wan, hemos avanzado el paj, hemos avanzado el man, hemos avanzado el manta, hemos avanzado el raiku, ¿ya? Y así hemos avanzado otro grupo de sufijos nominales. ¿Entendido? Entonces ya tenemos todos estos recursos. El día de hoy nuestra tarea va a ser, a partir de todo lo que hemos aprendido, más que todo los sufijos nominales que hemos conocido aquí, el ta, wan, paj, mai, también hemos trabajado el sufijo pi, vamos a ir conociendo otro pronombre interrogativo. Un momento, por favor. Entonces, el siguiente pronombre interrogativo tiene algo muy interesante, algo que nosotros debemos conocer. Es el Maijin, ¿ya? O en este caso, estimados amigos, Maijin viene a traducirse como ¿cuál? Entonces, ¿cuál es el objetivo de esto? Cuando a mí me preguntan Maijin, ¿cuál? Aquí me están pidiendo algo claro. Me están pidiendo que yo tengo seleccionar. Recuerde eso. Yo voy a seleccionar, ¿ya? De un
conjunto de elementos. ¿Ya? Maijinta, por ejemplo. Maijin, estimados amigos, se puede trabajar con qué? Con personas. Se puede trabajar con objetos. Se puede trabajar con lugares o centros laborales. En este caso, todo el vocabulario que hemos aprendido podemos utilizar. Cuando me preguntan Maijin, pero ojo, estimados amigos, ojo, muy interesante, ¿ya? Dice, seleccionar uno solo, ¿ya? Objeto, podría ser un objeto, una persona, un lugar, ¿ya? De todo un conjunto de personas, de un conjunto de lugares, o sea, de un conjunto grande que yo tengo. Cuando me preguntan, Margen, simplemente me están dando la idea de seleccionar uno solo de todo un grupo. ¿Ya? Por ejemplo, si yo te pregunto y te digo, Mayrin Wasita, por ejemplo, Mayrin Wasita. En este caso, en términos general, me están diciendo o me están preguntando la siguiente interrogante. ¿Cuál de las casas? Podría ser, ¿eh? Umayrin Wasit. En este caso, me pide solo uno de un conjunto de casas. Entonces, a partir de esto, yo puedo responder y decir, a ver, si me preguntan Umayrin Wasita, ¿cómo voy a responder? Simplemente agregando una característica a mi casa. Y pongo, mira, Yana Wasita. ¿Qué es Yana Wasita? La casa negra. Pero ojo, estimados, mira, aquí hay algo interesante. ¿Cuál es lo interesante? Es que me están dando una idea o me está dando a elegir de un conjunto de casas. O cuando decimos, por ejemplo, decimos, Mairi al-Huta, ¿qué es, cómo se traduce? ¿A cuál de los perros? Perros. O ¿cuál de los perros, ya? ¿Cuál de los perros? No es a cuál, sino cuál de los perros. En este caso también estoy utilizando, ¿qué cosa? Estoy utilizando un recurso o me están pidiendo en este caso seleccionar. ¿Qué puedo decir? Imagínate que, ¿cuál de los perros, papá? ¿Cuál de los perros, mamá? Y me dicen, llorar al otro. ¿Qué estoy diciendo? Estoy seleccionando y digo, el perro blanco. Entonces, estimados amigos, teniendo esta idea, cuando nosotros nos encontramos con el Maijin, simplemente nos está dando a elegir de un grupo, ¿ya? Ponemos elegir, ¿ya? Un objeto, ¿ya? Elegir uno o varios de un determinado grupo. Entonces, estimados, podemos elegir. Para eso sirve, en este caso, nuestro pronombre interrogativo, my, ¿ya? Exclusivamente para seleccionar, para elegir, para identificar solo uno o varios objetos de una característica. Por ejemplo, si a mí me dicen ya, Maigen al J, estoy hablando en singular. Maigen al J, ¿a cuál perro? ¿Ya? ¿A cuál perro? ¿Cuál de los perros? O simplemente mi pregunta sería, Maigen al Cucunata. En este caso sí, ¿ya? ¿Cuál perro sería? Aquí vamos a poner, ¿cuál perro? Estoy hablando de un solo objeto. ¿Cuál perro? El negro. Pero en el otro caso, Maigen al Hokunata,
Aquí te estoy preguntando utilizando el kuna. Entonces, ¿a cuáles son esos perros? ¿A cuál? ¿Puede ser? ¿A cuál de los? ¿O cuál? ¿A cuáles perros? Podría ser, ¿eh? ¿A cuáles perros voy a traer, profesor? Entonces, en este caso, estoy seleccionando a varios. Y cuando me preguntan así, podría decir, Yana al kunata. Estoy diciendo, los perros negros. ¿No es cierto? Entonces, estimados amigos, tengan en cuenta estos recursos que nos van a permitir, en este caso, seleccionar de una cantidad amplia de objetos uno solo. Yana al kunata, Yura kunata, Heiyu michi kunata. ¿Ya? Entonces podemos seleccionar. ¿Me entiende? Prácticamente cuando me preguntan con el Maijin, me están dando a elegir de un grupo amplio, ¿ya? Uno, ¿ya? Walter, estimado Walter, adelante, te escucho, Walter. ¿Existe A la ver, figura si es que digo Kuna o no existe eso? ahorita vamos a llegar a eso, ¿ya? Maijin con, sí se utiliza, ¿ya? ¿Cuáles? ¿Ya? En este caso podrías utilizar, por ejemplo, Maijin con. ¿Qué es Maijinguna, profesor? Viene a denominarse cuáles. Maijinguna obstáculo. ¿Cuáles han venido? ¿Ver? Entonces, vamos utilizando de esta manera. ¿Ya? ¿Entendido? ¿Dudas, preguntas? Cancho, Manacho. Ya, Animi kasha. ya. Ahora, regresando a nuestro libro, mira, encontramos aquí. El pronombre interrogativo se usa para preguntar cuál de varios elementos se elige o se refiere. ¿Ya? La respuesta deben especificar un objeto, color o animal, o un objeto, color o animal o persona que participará en la acción. Eso debes especificar. En este caso, para el Maejin, estimados amigos, como dice la teoría, nos va a permitir elegir un cierto color, una cierta persona con una cierta cualidad. Entonces, ¿cuáles son las cualidades que podría tener? ¿Ya? Veamos, por ejemplo. Aquí tenemos vocabulario de colores. A veces utilizamos yuraj, yurajanjas, yurajpuca, yana, nena, comer. Aquí, por ejemplo, está mal comer, ¿ya? Me había equivocado aquí y el ok, me había ganado mi trivocálico, mi pentavocálico, ¿ya? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Ya? Eh, Mira, fíjate, esto hay que corregir, ¿ya? Luego tenemos los demás. Muru, Koli, Chirchi, Osni, Yanacomer, Anjas, Yananjas, Puca, Gello, ¿ya? Entonces podemos utilizar. Ahora, a partir de esto, por ejemplo, podemos nosotros trabajar, seleccionar utilizando un color, ¿ya? Por ejemplo, una de las preguntas. Preguntamos y decimos, Maijin Wasita, ¿ya? Maijin Wasita. ¿A cuál de las casas o cuál casa? ¿Ya? ¿Cuál casa o cuál de las casas? ¿Y cómo respondo? Poniendo un color. Oje Wasita. Ya está. Ya, digo, ¿eh? Por ejemplo, puedo agregar un verbo. Digo, Maijin al-Juta, ¿ya? Maijin al-Juta. Jampina, curar. Marijin al-Juta Jampina. ¿Qué estoy preguntando en este caso? ¿Ya? ¿Qué estoy preguntando? ¿A cuál perro curaremos? Entonces, ¿cómo yo digo en este caso? ¿Cuál de los perros curaremos? Podemos decir, ¿eh? En este caso, muchas veces utilizamos, decimos, ¿cuál de los perros curaremos? Y entonces, ¿cómo hago en esta situación? Simplemente selecciono el color. Chompi, el perro marrón. Chompi, al J, ¿qué cosa? Campina. Ya está.
algota hampin. Y si no quieres, pues maigen algota hampisonchik. Podemos utilizar. Maigen algota hampisonchik. ¿A cuál perro curaremos? Chompi algota hampi sonchik. Ya está. Entonces podemos utilizar de esa manera o podemos plantearnos preguntas de esa manera. ¿Entendido? Entonces, estimados, tenemos diferentes maneras de preguntar, ¿eh? Margen wasita, margen aljuta, margen para seleccionar, ¿ya? Entonces, encontramos aquí. Aquí hay una actividad solo de los colores, pero nosotros vamos a pasar al margen, ¿ya? Al margen. A ver, margen más colores y objetos de hogar. Dice, margen, tianata, ¿ya? Entonces, Monanki. Por ejemplo, en esta pregunta, ¿May Gentianata Monanki? Aquí está la respuesta o la expresión. Vamos a aumentar el tamañito y dice en esta pregunta. Mira, ¿May Gentianata Monanki? ¿Cuál si le quieres? ¿May Mancata? ¿Ya? Waiko no, en May Mancapi sería en este caso. ¿Ya? Waiko Ranki. Hay que corregir esto. May Keruta Apanki. ¿Qué nos dice? Maigen wikllata rantinki, maigen hamparapi tiakunki. Entonces, mira, vamos a ver cómo puede variar de acuerdo a nuestra pregunta. Miren, veamos esto. Voy a copiar. Ahí no me está dejando copiar, ya. Un momento, por favor. Ya, mire, veamos esto. Yo llevo esta pregunta, ¿eh? Maigen tianata monan. ¿Ya? Por ejemplo, la pregunta nos dice, Maijin tianata monanki. Aquí está. Maijin tianata monanki. ¿Cuál silla quieres? Puede variar mi oración cuando yo, en este caso, estimado, cambio el sufijo ta y el verbo. Por ejemplo, va a variar, ¿eh? La misma pregunta parecida, Maijin tiana pi tianki. Por ejemplo, aquí la pregunta haría, ¿en cuál de las sillas te sentarás? ¿En cuál de las sillas te sentarás? ¿Y qué es lo que me está dando esa idea? El sufijo pi. Este me está dando. Mai gentianapi. ¿En cuál de las sillas te sentarás? ¿Ya? Por ejemplo, puede pasar. Mai tía napa. ¿Qué estoy diciendo? ¿Para cuál silla? ¿Para cuál silla? Podemos utilizar. Entonces, también suele trabajarse eso. Ahora, ¿de dónde viene esto? Por ejemplo, ¿por qué utilizo estos sufijos? Vienen de lo siguiente. Mira, cuando yo quiero decir Mae Gentiana Tamunanki, estoy diciendo cuál silla quieres. Esto venía de la expresión Maejinta Mo Monki. ¿Qué vendría a ser? ¿Cuál quieres? ¿Cuál quieres? Maejinta Monanki. Ojo aquí, mira. Y profesor, ¿pero por qué aquí abajo solo está Maejin y Tianata? Dos cositas que tú tienes que saber. Cuando nosotros utilizamos este tipo de expresión de frente, Maejinta Monanki, aquí no estoy especificando el objeto. Pero en el segundo caso, sí estoy yo especificando. May gentianata monanki. Por eso es que el sufijo ta se va trasladando al objeto. ¿Están dando cuenta? Por ejemplo, en este caso, veamos, en el segundo caso nos encontramos con May gentianapi, ¿ya? Tianki. ¿Qué podemos hacer? Esto también viene de la pregunta, Maijin
pi, ti y yanqui. ¿En cuál te sientes? Pero ojo, ¿ya? ¿Qué estoy diciendo? ¿En cuál te sientas? En este caso, estimados, dos cositas. Utilizo el margen más el pi, pero en este caso no estoy especificando el objeto. Simplemente estoy diciendo en cuál te sientes. Cuando yo especifico un objeto, como en este caso tianapi, el sufijo pi que estamos utilizando aquí se traslada ¿a dónde? Se traslada, ¿ya? Al objeto, tianapi. Esa es una de las cualidades también que tiene el quechua, ¿no es cierto? ¿Ya? También puedo utilizar más adelante, si quiero, mira, el maijin tianapaj. Puedo utilizar y decir, maijin paj. Maijin paj. ¿Para cuál? ¿No es cierto? Entonces, estoy preguntando, ¿para cuál? Entonces, en este caso, estimados, cuando yo pregunto para cuál, ¿cómo puedo hacer? Simplemente el paj que estoy utilizando también se traslada al otro. Maijin tianapaj. O también aquí podría preguntar, por ejemplo, Maijin tianapaj apanki. Y solo va trasladándose al objeto, ¿ya? Sobre el cual cae una acción. Y aquí está, mira. Maijin tianapaj. ¿Entendido? Entonces, estimados, ya tenemos la idea. ¿Ya? Ahora, aquí tenemos algunos recursos, ya que es de manera general, ¿ya? Por ejemplo, si Maijin Mankata Munanki sería, o Maijin Mankapi Waikoranki. También podemos decir, ¿en cuál olla cocinaste o cocinas? ¿Ya? Por ejemplo, Maijin Keruta Apanki. Yo ahora me había equivocado, ¿ya? Entonces ya tenemos preguntas. Luego tenemos aquí actividad C, dice, lee la pregunta y responde usando un objeto más color. Por ejemplo, dice, Maijin wasita monanki. Y aquí puso, Yuraj anjas wasita monani. Van a responder respetando la siguiente expresión, mira, estimados amigos. Si a mí me preguntan y me dicen lo siguiente, dice, aquí está, mire, dice, Maijin wasita monanki. Estoy utilizando el sufijo ta. Maijin wasita monanki. Y aquí sigo utilizando el sufijo ta. Yuraj anjas wasita monani. Ya está. Y siguiendo esta dinámica, voy respondiendo a mis preguntas. En la página 17 dice, Maijin tianata monanki. ¿Cómo puedo responder en este caso? Agarro un color y pongo, por ejemplo, ello tianata munasaq o munani. Ya está. Ello tianata munani. Y voy respondiendo a mis preguntas. Por ejemplo, voy a decir, Maijin ukutapanki. Maijin ukutapanki, ¿cuál plato vas a llevar? ¿Cómo puedo decir? En este caso yo digo, Yuraj, fíjate, ukuta apa ni. Llevo el plato blanco y voy respondiendo. Aquí, Maijin hamparapi tianki. Puedes sentarte en una mesa, puede ser, ¿eh? Maijin kerupi upianki. ¿Ya? Aquí también, quiero, no quiero, sino quiero, podría ser mi respuesta aquí. ¿En cuál vaso bebes, tomas? Puka, kerupi, ¿ya? Upiani. Upiani. Ya está, esa sería mi respuesta. Voy respondiendo. Ya, Maijin usted trantinki, usted decía. Maijin pichanawa llankanki. Mira, aquí utilizando el sufijo wan. Maijin pichanawa llankanki. No solo puedo utilizar colores, puedo utilizar tamaños, adjetivos calificativos. En tamaño, por ejemplo, aquí puedo decir, Maijin pichanawa pichanki. Y pongo, hatun grande,
Pichanawan, pichan. Podría ser una respuesta. Mayjen pichanawa, pichanki. Hatun pichanawa, pichane. Utilizando, pues, ¿ya? Tenemos aquí más preguntas. Ahora sí. El primer tema. Mayjinta. Este es nuestro tema del día de hoy. ¿Ya? Mayjen, puedes trabajar. Ahora entramos a detalle. El primer tema nos dice, Mayjinta. Se usa para elegir entre varios objetos, personas, animales o lugares. Recuerde esto. Se usa para elegir entre varios. ¿Ya? Entonces veamos. Magenta, ¿a cuál? Esta pregunta ¿a cuál? Me da la idea de que yo tengo que seleccionar de un grupo. ¿Ya? Por ejemplo, no dice, se acompaña con el sufijo ta o puede combinarse con pronombres demostrativos. ¿Ya? ¿Cómo? Si yo aprendí a responder a la pregunta, aquí, a la pregunta, Magenta, que vendría a ser a cuál, simplemente tengo o estoy dándome la idea de seleccionar un objeto. Magenta, a cuál. Y en el texto hay algo más que nos dice, podemos utilizar pronombres demostrativos. ¿Y cómo utilizo pronombre demostrativo? Utilizando el kai. Kai. Kai viene a ser la expresión esto o esto. Puedo poner kaita. Estaría diciendo esto o esto. No varía su traducción. Magenta, kaita. Esto o esto. Por ejemplo, puedo decir chaita. ¿Qué es chaita? Hablando primero de chaita, chai viene a ser eso o eso. Chaita. Estoy diciendo eso o eso. Entonces, podemos utilizar también los pronombres, en este caso, demostrativos, como estamos viendo aquí. Magenta, kaita, magenta, kaita, magenta, wachta, magenta, hakaita. O sea, va variando de acuerdo a qué. Va variando de acuerdo a cómo quiero responder. ¿Entendido? ¿Ya? Entonces, vamos a utilizar de acuerdo a la respuesta que queremos dar. Magenta, kaita, magenta, wafta, magenta, hakaita, podemos utilizar. ¿Entendido? ¿Ya? Entonces, ahora, ¿ya? Aquí lo que te quería explicar. Nos preguntamos magenta, ya está. Ahora, ¿qué va a pasar, estimados amigos? Teniendo esta idea, puedo poner lo siguiente. Me pregunto y digo, magenta, magenta, monanki. Ya está. Magenta monanki. Estoy preguntando, ¿cuál quieres? Magenta monanki. ¿Cuál quieres? Ahora, en este caso, solo estamos utilizando directo, ¿eh? Magenta monanki. ¿Cuál quieres? Pero en esta pregunta no defino el objeto que quiero, sino simplemente estoy seleccionando qué cosa. No estoy en este caso, estimados, eh, identificando el objeto. Por consiguiente, directo a la pregunta, Magenta Monanki. O también nos dice, Magenta Apanki. ¿Qué estoy diciendo? ¿Cuál llevas? ¿O cuál llevarás? Pero, ojo, no está dándome la idea completa. ¿Te das cuenta? Aquí, mira, Magenta Apanki. Tampoco me está dando una idea, sino de manera genérica está preguntando. Por ejemplo, puedo preguntar, Magenta Hatunki. Magenta Hatunki. ¿Cuál venderás? ¿Cuál venderás?
Igualito. Ahora, si te has dado cuenta, el ta está en una primera o en el pronombre interrogativo. Esto pasa cuando la pregunta es muy general. ¿Cuál quieres? ¿Cuál llevas? ¿Cuál venderás? Pero, ya, vamos a poner aquí, de manera general. De manera general. Ya tenemos. Ahora, ¿cómo yo pregunto de manera específica? ¿Cómo sería? De manera específica. ¿Cómo podemos hacer? Simplemente en este caso, estimados, ya considerando un, un elemento, un recurso, un objeto de por medio. ¿Cómo sería? Por ejemplo, es que "Maya gente monanqui". Ahora quito el ta, dejo un espacio y aquí pongo en este espacio un objeto. Majen, imagínate que te compras carro. En breve, Majen carrota monanqui. ¿Cuál? Y la expresión va variando. Carro quieres. ¿Te das cuenta? Por ejemplo, Majen tapanqui. Lo mismo pasa aquí. Majen tapanqui. ¿Cómo sería? Sería, separo el ta y pongo un objeto. Aquí al medio voy a poner un objeto. Ya, Majen, Wasita Monanqui. ¿Cuál casa quieres? Ya está. O Apanqui. Si no puedo llevar casa, puedo decir Majen Antata Apanqui. ¿Cuál pan llevarás? Ya está. Y voy poniendo mis preguntas. Majen Antata Apanqui. Y aquí ya vas respondiendo, pues, ¿cómo? Si aquí, por ejemplo, te podrían decir, Majen Monanqui. Por ejemplo, podríamos responder, ¿ya? ¿Cómo sería? ¿Quiero el grande o quiero el pequeño? A ver, quiero el pequeño. Podría ser, ¿eh? Quiero el más bonito. Munani. ¿Ya? Podemos utilizar. Huchuita Munani. monane. ¿Ya? Huchuita monane. Pero de manera general. Pero cuando preguntan aquí de manera específica, ¿me dejan claro tu monanqui? Tú vas poniendo un color. ¿Ya? Imagínate que me gusta. Acepta, profe, pequeño también significa. Puka karota ¿Ya? munani. Puka, carrota, Munani. mo, nan. Ya está. Maigen tamonanki, o maigen garrota monanki, puka carrota, monan. Otro color, carro negro. Yana carrota, mo, Munani. nan. ¿Qué más? Quiero un carro plomo. Oji carrota, monan. Ya está. Y voy completando mis respuestas. May gente monanki. Poca carrota monani, yana carrota monani, oje carrota monani. Vas a una granja, a la panadería y te dicen, May gente anta tapanki. ¿Cuál pan llevarás? No Aukata sabes su nombre, ¿ya? ¿Cómo podría su nombre? Por ejemplo, munani. en Cusco, oropesa, ¿eh? Es oropesa antata, ¿ya? Antata apa ni. Podría ser, ¿eh? Seleccionar un tipo de pan. Si no, por ejemplo, en mi pueblo se dicen chapla. Chapla, antata, apa, saj. También podemos utilizar. O sea, aquí ya va a ser un poco más o va a verse el uso adecuado de algunos recursos, ¿ya? Como hemos dicho, adjetivos que van a jugar un papel muy importante. ¿Entendido? Maigin tanta tabanqui, ¿ya? Por ejemplo, imagínate que vas a ir a una feria y te vas a comprar vacas. Y dice, Maigin Wakata Ran Tinki. ¿Qué estoy preguntando? ¿Cuál
Vaca vas a comprar. Vaca, comprarás o vas a comprar. ¿Cuál vaca comprarás? Y selecciono el color. Puedo poner, ¿ya qué cosa? Moro vaca. Yana Moro, wakata. Wakata, Rantis. Ya está. Seleccionando. Puedo poner ello Wakata, Rantis. ¿Ya? Ello, Wakata, Rantis. Ya está. ¿Me entienden? Entonces, estimados amigos, tenemos preguntitas así de ese tipo. Profesor, ¿qué es Queremos. muro? Adelante. Muro, profesor. Loro. Muro, muro. Muro wakata rantiza. ¿Qué es muro? A ver. Y matcamo. Tipo dálmata. Tipo dálmata de varios colores, ¿eh? Colorido cherchi también se utiliza. ¿Ya? Estimados amigos, este es el modo singular, pero puedo preguntar también en modo plural. Por ejemplo, digo, Mike intanta y le agrego conata a panqui. En este caso estoy preguntando en modo plural. ¿Cuáles panes llevarás? ¿Y cómo puedo responder? ¿Cuáles panes llevarás? De varios. Entonces yo puedo decir, por ejemplo, oropesa antagonata conata apa sa. Teniendo en cuenta que mi pregunta, en este caso, estimados, estamos hablando, utilizando el plural. Oropesa antagonata. Estoy hablando de varios panes, ¿ya? Entonces ya tenemos esas maneras de responder. Pregunta, Gris. Por ejemplo, también podemos utilizar aquí, ya mira, dice, Maigen antakuna tapanki o Maigen wakata rantinki. Por ejemplo, la pregunta que nos han hecho. Maigen wakata rantinki, ¿cuál vaca vas a comprar? Puedes utilizar el pronombre demostrativo. Kai, yana, wakata, ran, tisa. Ya está. Utilizando un pronombre demostrativo. Kai, yana, wakata, ran, tisa. Mira, puedo decir, o por ejemplo, aquí puedo decir, wow, hey, ¿ya? Maijin Huacatrantinqui. Hermano, ¿cuál vaca vas a comprar? ¿Ya? ¿O cuál de las vacas vas a comprar? Y mi hermano me dice, aquella vaca, y puedo decir, Jajay, Yuraj, Huacata, Ran, Tiza. Podemos utilizar Jajay, Yuraj, Huacata, Ran, Tiza. Si estás en el colegio y te dicen, yachache, yachache, maijin, warmata, irjita, por ejemplo, con ellos, irjita, kamachinki, estoy diciendo, ¿a qué niño vas a ordenar? Yachache, maijin, irjita, kamachinki. Mire, es la pregunta. ¿Cómo es en castellano, profesor? Dice, profesora, profesor, ¿ya? Profesor. ¿A cuál estudiante ordenarás? ¿Ya? Mandarás que haga algo. Entonces, ¿cómo respondes? No sabes su nombre, no sabes quién es. Entonces, en este caso, utiliza una característica que tiene. ¿Cuál sería la característica? No sé, un detalle. ¿Ya? ¿Qué detalle puede ser? Puede ser el tamaño, podemos decir, podríamos utilizar el color de los ojos, el tamaño de las orejas, la forma de la cara, o sea, características de una persona. ¿Ya? Puedo decir, ¿a cuál estudiante ordenas? Imagínate, empezamos con Hatun, con el grande. Hatun, Kaj, a veces utilizamos eso, ¿ya? Irjita,
Kama chini. Ya está. Hatun kaj irqita. Al niño grande. Este kaj suele utilizarse para decir al grande o en este caso como un recurso auxiliar. Hatun kaj, al que es grande. Hatun kaj irqita kama chini. O simplemente pones hatun irqita kama chini. Puedo poner. Ya estoy poniendo una característica. Que esa persona es grande. Ya está. Puedo decir otro. Por ejemplo, hay un gordito y digo, Wira irjichata al muchachito, al niñito, kamachini. Ya está. Puedo poner kamachini. ¿Puedo seguir planteando a esta pregunta? Claro, mira, fijémonos lo siguiente. Ya tengo esto. Imagínate que el estudiante tiene carita redonda. Entonces puedo decir, Moyo oya irjichata kamachi. Podemos utilizar kamachi. ¿Te das cuenta? Por ejemplo, el niño es un ojoncito, pues es ñahuizapa irjichata. ¿Qué estoy diciendo? Kamachi. Ya está. ¿Se dan cuenta, estimados amigos? Podemos ampliar nuestro vocabulario con algunas características. Moyoya, el niño de cara redondita, podría ser Ñahuizapa, alojoncito, o simplemente aquel tiene cabello bastante. Chukcha, Zapa, Irjichata, Kamachi. Ya está. Kamachi. ¿Entendido? Gracias a los amigos que nos siguen por las redes sociales. ¿Ya? Por favor, si nos ayudan con con darle like a nuestra publicación. Aquí dice RG, dependiendo, aquí nos dicen, ¿por qué no enseñas quechua de Cusco es más completo? De acuerdo al ministerio, estimados amigos, recuerden que el quechua sureño, ¿ya? Ahora, de acuerdo al ministerio, es tribocálico. El quechua collota es tribocálico, ¿ya? Entonces, por eso estamos preparándonos para la evaluación, ¿ya? Aquí podemos poner, nos dicen, estudiantes IRG, puede variar, estimados amigos, en este caso IRG se dice al niño, pero si yo quiero poner estudiante, vamos a poner ya, ¿a cuál niño? Niño vamos a poner, ¿a cuál niño? Ordenes, para que no se equivoque. ¿Y cómo se dice estudiante? Yachaje, dice, yachajcuna, dicen en algunos lugares. ¿Ya? Ya está. Ya tenemos, estimados amigos. Por ejemplo, puedes preguntar a tu papá y decir, Taitai, ¿ya? Taitai, Maijin, Maijin, Aljota, Apasaj. Mira, papá, la pregunta es, papá, ¿cuál perro llevaré? ¿Cuál perro llevaré? Es una pregunta en un tiempo futuro. ¿Y cómo yo puedo responder? Con una característica que tiene perro. Y aquí está. Madeja al J. Tengo que identificar el sufijo. Entonces simplemente yo respondo. Por ejemplo, muru al J apanki. Ya está. Puedo poner muru hatun yana al J apanki. Estimados, no solo me puedo quedar una característica. Aquí he puesto una característica muru al J. En el segundo puse muru, Hatun. ya, hatun Ya. yana al J apanki. O sea, puedo yo en este caso ampliar más vocabulario. ¿No es cierto? ¿Te das cuenta? Si no quieres o si quieres ampliar más, puedes agregar un pronombre o un demostrativo. Kai, muru, hatun, ¿ya?
Aljuta, apanqui. Y aquí también he agregado 3 características. O sea, va a depender de uno mismo si tú quieres agregar características a un animal, a un objeto, a una cosa. Taitei, me aljuta pasa. Y me dice, Kai moro hatun aljuta, apanqui. Ya está. Puedo poner una característica. Yay, millay, akota, chaco, aljota, apanqui. Mira, aquí también he puesto 3 características. ¿Ya? Yura haljuta apani dice. Yuri nos dice. Está genial. Yura haljuta apanqui. También dice puka taxa haljuta apanqui. También está bien. ¿Entendido? ¿Ya? ¿Me están entendiendo, no es cierto? Entonces, estimados amigos, veamos lo siguiente. Veamos más ejemplos. A ver, en nuestro texto. Y hemos utilizado el kai, chai, ha, kai, waj, ¿ya? Puedes utilizar. Mira, nos dice, Juan está buscando una casa para comprar y debe elegir entre varias casas con distintos colores. La pregunta es, Juanito, Maigen Tarantinki, Juanito, ¿cuál vas a comprar? Y, ¿ya? ¿Qué va a hacer Juanito? Simplemente responde de acuerdo al color. Y dice, mira, Juanito, Maigen Tarantinki, y Juanito dice, Kai Yurahuasita, Rantini o Rantis. Aquí hay un ejemplo claro que estamos bien. ¿Entendido, estimados? Entonces, por favor, nuestra tarea siempre va a ser estudiar un poco más de colores. ¿Ya? Complete las... A ver, ¿qué más? Aquí hay algo más, ¿eh? Por ejemplo, dice, Teite y pasa. En esta pregunta, estimados amigos, yo puedo convertir en plural. Taitei maigen algo kunata apasa. Aquí estoy poniendo. Taitei maigen algo kunata apasa. Papá, ¿a cuáles o cuáles perros llevaré? ¿Cuáles perros llevaré? En este caso estoy hablando de varios animales. ¿Cómo puedo responder? ¿Ya? Simplemente pongo y digo, por ejemplo, muro algo tapanqui. ¿Qué voy a hacer? Mi respuesta podría ser, muro algo y le aumento cona. Conata apanqui. Es un elemento que varía. O sea, si la pregunta es con el cuna, utilizando el sufijo cuna, automáticamente mi respuesta también es con el sufijo cuna, el pluralizante. ¿Me entienden? ¿Ya? Entonces ya tenemos aquí, mira. Juanito Mayajan Tarantinki. Juanito Mayajan Tarantinki. Y aquí voy practicando colores. Casa Blanca. Y voy poniendo aquí. ¿Cuál sería Casa Blanca? Yura Huasita. Ya está. Y me dicen, Juanito Mayajan Tarantinki. Yura Huasita. Rantis. Ya está. Y voy poniendo mi respuesta. ¿No es cierto? ¿Qué más? No dice, mira. Juanito, Mayajan Tarantinki, Casa Celeste. Y voy poniendo aquí. Yura Anjas. Ya, Yura Anjas. Wasita. Rantis. Y voy respondiendo. ¿Entendido? ¿Ya? O como dicen, por ejemplo, dice, Yura Anjas. Wasitam. Rantis. Utilizando una M. También puede ser válido esa respuesta. Ya, ahora vayamos a ver a la pregunta. Ya, nos dice columna A y columna B. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a relacionar con su traducción correcta. Por ejemplo, dice, Kayura Hawasi Tarantini. ¿Cuál sería mi respuesta? Y aquí se dice, Kayura Hawasi Tarantini. Mi respuesta sería, ¿esta casa es blanca? A ver, ¿cuál sería? Aquí algo me he equivocado, creo. Ya. Hoja blanca. Casa blanca. Ya. Podemos utilizar. Y voy seleccionando. ¿Ya?
Entonces ya tenemos, por favor. ¿Qué más nos dice? Hasta ahí sería el tema del Mayejinta, ¿ya? Estimados amigos, también recordarles, ¿ya? Que yo puedo preguntar en modo negativo. Taitai, Mayejen, Aljotan, Mana Apasacho. Por ejemplo, en ese caso, muy interesante la pregunta, ¿eh? Taitai, Mayejen, Aljota, Mana Apasacho. Cuando nos preguntamos con esa manera de preguntas, hay una estructura, ¿ya? Por ejemplo, pongamos aquí. Preguntas negativas. Ojo, estimados. Para las preguntas negativas, debes entender lo siguiente, ¿ya? Para las preguntas negativas, es necesario, ¿qué cosa? Colocar los recursos de la negación, ¿dónde? ¿Ya? De la negación, antes y después del verbo. Esta sí es una regla muy interesante. Si tú quieres preguntar la siguiente, papá, por ejemplo, tai, papá, a ver, pongamos este lado, ¿ya? Cuando me quieren preguntar y me dicen, papá, ¿a cuál de los perros, o a cuál de los perros no llevaremos? No llevaré, ¿ya? En este caso, estimados amigos, hay un recurso muy importante. El mana que estamos colocando aquí, cuando es pregunta, tiene un orden, como dice. Para las preguntas negativas es necesario que la negación o que los elementos o los recursos de la negación ya deben colocar los recursos de la negación antes y después del verbo. O sea, ¿cuáles son los recursos? El mana más el chu. Y aquí puse, taitai, maigen al j mana pasarcho. Y he puesto el recurso de negación al final, aquí está, mira. Mana a pasarcho. Entonces, ¿cómo es mi respuesta? Mi respuesta es sencilla. Papá, ¿cuál de los perros no llevaré? Ah, aquí ya viene el trabajo que voy a hacer. ¿Ya? ¿Cómo sería el trabajo? Papá, ¿cuál de los perros no llevaré? Mira, aquí sí voy utilizando mis reglas de negación. Mi papá me dice, Pam, Mana, Yana, Aljota, Apanguicho. Lo que he enseñado, expresiones negativas. La respuesta sería Mana más el Chu. Aquí está. Entonces, siempre hay que respetar también estas reglas. ¿Ya? Estimados, en cuanto a las preguntas, van siempre a tener esta estructura. Por ejemplo, yo te pregunto, Rolly, Mayhin, Wasita, igualito. Mana, Ran, Ti, Saj, Yo. Siempre van a tener esa estructura. Al final, yo digo, Juan, le pregunto, Mamaiki, Mayhin, Alpata, Mana, Hatun Cacho. Mana Hatun Cacho. Igualito. Estoy preguntándote, Juan, ¿tu mamá cuál de estos no va a vender? Igual el mana y el chu, siempre al final. Eso solo pasa cuando son, en este caso, estimados, oraciones o digo, preguntas negativas. O ¿cuál vaca no llevaré? ¿Cuál perro no cuidaré? ¿Cuál esto no haré esto de aquello? Para eso sirve, estimados amigos. ¿Ya? Ya les estoy dando algunos tips.
¿Preguntas, dudas hasta aquí? ¿Me entendió claramente o no? Ari. Ya. Profe, Muy bien, estimados. Entonces, creo que hoy día tenemos un me gusta, número. ¿Qué cosa te gusta? digamos, ¿cuál perro te gusta? Ya. ¿Cómo es el verbo gustar? ¿Alguna vez han preguntado cuál es el verbo gustar? ¿Cómo sería el verbo Querer, gustar? querer, ¿Querer? de querer, Mire, en el caso del quechua, ¿Cercano? muchas veces gustar, desear, anhelar, podría darse con el término anchata, ¿ya? Porque cuando te gusta es algo que te encanta bastante. Entonces, por ejemplo, Maigen al J anchata monangi. ¿Qué es el anchata, profesor? El anchata es un intensificador, ¿eh? ¿A cuál perro quieres demasiado? Como decir, en este caso, un adverbio en modo, ¿eh? Ancha, demasiado, ¿ya? Monai realmente es querer. Entonces, va a dejar algo tan ancha, monangi, tú puedes decir, Yana al J anchata monani. Ya está, podría ser. Entonces, la anchata da más intensidad a un verbo, como en este caso, ¿cuál perro quieres, deseas? ¿Ya? Entonces ahí está. Puedes utilizar así. Estimados amigos, hay terminología en el quechua que no vamos a encontrar. Por ejemplo, no vas a encontrar pues terminología de derecho, mucha terminología de derecho de medicina no encontramos en el quechua. ¿Ya? Más que todo términos antiguos, generales podemos encontrar, pero así términos de la actualidad acuñados en estos tiempos no siempre se encuentran. Podemos relacionar, contextualizar, pero literalmente encontrar no. ¿Ya? Entonces ya tenemos aquí. Entonces, estimados amigos, más bien gracias por participar en las clases y seguir aprendiendo quechua. La idea es que podamos seguir conservando el quechua y promoviendo. Bueno, estimados amigos, creo que con eso quedamos hoy esta noche y hemos aprendido la pregunta Maijinta. Y a partir de ahora practiquen. Tienen un día para practicar. Madejen tamonangue, madejen cuchunata, madejen huislata, madejen mancata. Pueden practicar en la casa, ¿eh? En la cocina que dice, ¿cuál olla? Madejen mancata. ¿Cuál plato? Madejen mancata. Por ejemplo, ¿cuál vaso? Madejen jerota. ¿Ya? Practiquen, por favor. Estimados amigos, con eso llegamos a la parte final de nuestro trabajo del día de hoy y espero que hayan aprendido un poco más del quechua. Los materiales ya están disponibles aquí para que ustedes puedan volver a ver las clases. ¿Ya? Pues estimados, con eso me quedo y nos vemos el día viernes. Nos vemos el día viernes en el curso. Sí, adelante. Por favorcito, ¿podrías actualizar tus clases para mi correo, por favor? Ya, ahorita lo actualizo, ¿ya? Muchas De gracias. un momento, lo voy a actualizar. Ya, estimados, con eso nos quedamos. Tú, Pacunanchis Cama, nos vemos el viernes. Tú, Pacunanchis Cama. Minchacama, 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 Yachachi. Chacama y Ayachachi. Minchacama y Chachi.